Bueno, mis amados hermanos, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar en nuestro estudio de lo que es una iglesia saludable. Y nos encontramos aquí en la marca 5, que es el evangelismo. Una iglesia saludable es una iglesia que se compromete al evangelismo. Antes de comenzar esta lección, déjame orar para que el Señor nos bendiga en nuestro tiempo juntos para la gloria de Cristo. Oh Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado. Mi Señor, yo te pido que tú nos ayudes de entender tu palabra, mi Señor, que nos des la iluminación del Espíritu Santo para que podamos aplicar tu palabra correctamente a nuestras vidas, familias y iglesias. Y mi Señor, que tú nos des una pasión para la gloria de nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios, Jesucristo, para que Él reciba la gloria que Él merece a través de nuestras iglesias locales. En su nombre oramos todo esto. Amén y amén. Un resumen desde el principio. Una iglesia que se compromete a la predicación expositiva con teología bíblica enfocada en el evangelio, en la esperanza de la conversión, es una iglesia saludable. O pudiéramos decirlo de otra manera. Para tener iglesias saludables, nuestras iglesias necesitan comprometerse a la predicación expositiva de la palabra con teología bíblica enfocada en el evangelio, en la esperanza de la conversión. Y estas 4 marcas nos conducen naturalmente a la quinta marca de una iglesia saludable, que es el evangelismo. Porque como dicen las notas, cuando estas marcas saturan nuestra persona, la familia y el cuerpo de la iglesia, fluirán hacia el exterior, a nuestro contexto inmediato y global. La meta es el evangelismo, que es el marco 5, y el discipulado, lo que vamos a discutir más adelante. Pero desde el principio, si decimos que el evangelismo es una marca esencial para una iglesia que quiere ser saludable, ¿qué es el evangelismo? Debemos definir lo que es el evangelismo y lo que no es el evangelismo. Bueno, el evangelismo no es simplemente invitar personas a nuestros cultos de adoración. No es hacer buenas obras para una persona para suplir sus necesidades. No es simplemente amar a una persona. No es simplemente orar por una persona. Obviamente estas cosas son buenas y debemos hacer todas esas cosas. Pero el evangelismo es más allá de todo eso. El aspecto importante del evangelismo es el evangelio, las buenas nuevas. Si no estamos recibiendo correctamente el evangelio de acuerdo con la palabra, entonces cualquier cosa que estemos haciendo no puede llamarse evangelismo. Eso es lo que Mark Dever dijo en un libro que se llama La Iglesia Deliberada. Bueno, como hemos visto varias veces, el evangelio se puede resumir con 4 elementos esenciales. Y bueno, no vamos a pasar mucho tiempo aquí porque yo sé que hemos enseñado esto varias veces, pero yo quiero cubrir estos puntos de nuevo para aclarar en nuestras mentes qué es la esencia del evangelio, para que no confundamos la esencia del evangelio con el resultado del evangelio. Bueno, ¿qué es la esencia del evangelio? 4 elementos esenciales. Primero, Dios. Dios. Cuando Pablo estaba predicando ahí en Atenas, él comenzó con Dios. ¿Sí? Tenemos que comenzar para entender qué es el evangelio, las buenas nuevas de salvación, con la persona, el carácter de Dios, porque al entender su carácter vamos a ver a nosotros mismos correctamente. ¿Quién es Dios? Él es nuestro creador, santo y el juez de todo el universo. Y Él nos creó para que le glorificáramos y le disfrutáramos para siempre. Y esto es claro, y vamos a usar algunos pasajes que no hemos usado antes en estos 4 elementos claves o esenciales del evangelio.
Comenzando aquí en Génesis 2:7. Génesis 2:7, que dice lo siguiente, en el cuento de la creación. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios hizo algo con el hombre que no hizo con todo el resto de la creación. Sopló en su nariz para que fuera un ser viviente. Él nos ha dado a nosotros un espíritu, ¿sí? Un espíritu vivo para que podamos conocerle a Dios de una manera que el resto de la creación no puede, ¿sí? Entonces, eso es lo que él hizo con el hombre en Génesis 2:7. Él le dio a él la capacidad de conocerle a Dios, de disfrutarle, de disfrutarse de él para siempre, de glorificarle a Dios. Pero obviamente sabemos que Dios mostró también su soberanía y su autoridad como juez sobre el hombre, porque él le dio límites. No solo le dio un espíritu vivo para conocerle a Dios, le dio límites de su comportamiento. Mira aquí en Génesis 2, 16 a 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Habían una ley, reglas, ¿sí? Porque Dios está mostrando su soberanía y su autoridad. Y podemos ver claramente en un pasaje como Génesis 18 que Dios es el juez justo sobre todo el universo. Mira lo que Génesis 18:25 nos dice. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces, en el libro de Génesis, desde el principio podemos ver que Dios es el creador, Él nos ha creado con un propósito, con la capacidad de conocerle, pero también Él es el juez que nos da límites y Él es el juez justo sobre todo el universo. Y sabemos de Juan 5 y pasajes como Mateo 25:31 a 33, que Jesús, siendo Dios, es el juez sobre toda la tierra. Mira lo que Mateo 25:31 y adelante nos dice. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Es Jesús quien es el juez sobre todo el universo. Entonces, ¿quién es Dios? Él es nuestro creador, santo, Él es el juez sobre todo el universo. Él tiene el derecho de definir nuestro propósito, nos ha dado la capacidad de conocerle, pero también Él define los límites de nuestras vidas, y Él es el juez que va a juzgar todo el universo. Bueno, ¿quién es el hombre? El hombre obviamente es la creación de Dios, el pináculo de su creación, porque Él nos creó a su imagen y semejanza, pero también Él es revelado en contra de Dios al pecar en su contra de su carácter y ley santa. Como hemos visto varias veces en Génesis 3 del 1 a 7, tenemos la caída del hombre en que ellos querían entronarse en lugar de Dios y desobedecieron su mandamiento. Como resultado, nos hemos alejado de Dios y expuesto a su ira, a su justa ira, que nos enviará eternamente al infierno si no somos perdonados. Y podemos citar versículos como Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2:12. Bueno, vamos a comenzar con Efesios 2:11. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que nos hace el pecado.
El pecado no nos hace simplemente malos, nos hace muertos y nos separa de Cristo. Mira lo que dice de nuevo: separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Esa es nuestra condición en nuestra naturaleza pecaminosa. Y mira lo que dice aquí Romanos 1. Romanos 1, este es un pasaje devastador. Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Mira, lo interesante de este versículo es que no dice porque la ira de Dios se revelará. Bueno, obviamente vamos a ver la ira de Dios plenamente manifestada en el fin, en el juicio cuando Jesús venga. Pero aquí dice, porque la ira de Dios se revela ya. Su ira ya se revela en el mundo desde el cielo contra toda impiedad y injusticia. ¿Cómo es que ya vemos su ira? Ok, no la vemos, pero su ira ya se revela. No la vemos físicamente, pero ya se revela en el mundo. Mira Romanos 1:24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto es la ira de Dios ya revelada. Dios está entregando más y más y más pecadores a su propia impureza, a su propia dureza de corazón, para que no crean. Esta es la ira de Dios ya revelada. Y mira lo que dice de nuevo en Romanos 1:26. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Romanos 1:28, y como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Dios les entrega a sus propios deseos y el mundo piensa, cree que están funcionando como seres autónomos, ¿sí? Ya tengo mi libertad, puedo hacer lo que yo quiero, ¿sí? Pero eso es Dios entregándoles poco a poco a su propia degradación, impureza, dureza y como decimos, como vemos aquí, su propia depravación, hasta que ellos llegan al punto en que no puedan creer. La ira de Dios ya está revelada. Y por eso Juan nos dice aquí en Juan 3:33, perdón, 36, Juan 3:36, lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios ya está revelada. Este mundo ya está condenado. Jesús no vino a un mundo neutral. No, él vino a un mundo ya condenado por Dios en su pecado, en su rebelión contra él. Por esta razón, Mateo 13 nos dice lo siguiente: Mateo 13:50. Mateo 13:50. Y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Para los que ya están bajo la ira de Dios, si no se arrepienten, un día ellos van a enfrentar la ira de Dios plenamente manifestada. ¿Y cómo será? Y los arrojarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Bueno, eso es nuestra condición. Esa es la razón por la que Pablo nos dice en Efesios 2 que en nuestra naturaleza pecaminosa somos hijos de ira como los demás, bajo la ira de Dios. Y eso es lo que merecemos. Entonces, ¿qué es la respuesta? Cristo. Cristo es la respuesta. Dios envió a Jesucristo totalmente 100% Dios y totalmente 100% humano para sufrir la muerte que merecemos por nuestros pecados, el justo por los injustos, para que Dios pueda castigar nuestro pecado en Cristo y
perdonárnoslo, para que Él pueda perdonarnos de nuestros pecados. Mira lo que dice aquí. Bueno, ya ustedes ya conocen de memoria Juan 1:14, un pasaje famoso que dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno, mire eso, de gracia y de verdad. Él nos ha mostrado la verdad. Él ha expuesto la verdad. Él es la perfecta imagen de Dios en carne que ha revelado el Padre a nosotros. Mira lo que dice aquí en Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Él nos ha dado a conocer quién es Dios, porque Él es Dios en carne. ¿Sí? Pero Él vino no simplemente para mostrarnos la verdad, sino la gracia de Dios también. Y esa es la razón por la que Él murió. Y tenemos eso claramente explicado en un pasaje como Romanos 3. Romanos 3. Romanos 3, 21 a 26, que quizás, yo no sé si podemos decir esto, pero quizás es el pasaje más importante en todas las escrituras. Romanos 3, 21 a 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Jesús ha sufrido bajo el castigo que nosotros merecemos para que pudiéramos confiar en Él y recibir el perdón y la justicia imputada a nosotros, la justicia de Jesucristo. Y Dios puede ser justo al perdonarnos porque Él ya ha castigado a Cristo en nuestro lugar. Él puede ser justo y justificarnos a la misma vez a todos los que tienen, los que ponen su fe en Jesús. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Él nos perdona y nos imputa la perfecta justicia de Cristo, porque Cristo obedeció la ley perfectamente y murió como un sacrificio en nuestro lugar. Por eso Romanos 5, 6 a 8 dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que se muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No había nada en nosotros para provocar su amor, ¿no? Él nos ama porque Él es amor, ¿sí? Y Él murió por nosotros aún siendo pecadores. Wow. Es la razón por la que Efesios 2, 4 a 6 dice lo siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es por su misericordia, su gran amor, porque estábamos muertos en nuestros delitos, pero Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Cuando pusimos fe en Cristo Jesús para salvación, Él nos unió con Cristo para que fuéramos unidos con Él. Y ahora vivimos en esa identidad, unidos con Cristo por la fe. Entonces, ¿qué es nuestra respuesta a esta obra redentora que Él ha hecho por nosotros? ¿Qué debe ser nuestra respuesta? La única respuesta salvadora a estas buenas nuevas es arrepentirse y creer. Arrepentirse y creer. Mateo 3:2. Mateo 3:2. Mateo 3:2 dice lo siguiente.
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15. Marcos 1:15. Dice lo siguiente. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Lucas 3:7-9. Lucas 3:7-9. Dice lo siguiente. Por eso decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara, camada de víboras, quien os enseñó a huir de la ira que vendrá. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mire lo que Juan les dijo, por tanto, dar frutos dignos de arrepentimiento. Hay que arrepentirse, hay que arrepentirse, hay que creer en el evangelio. Y mira lo que dice Juan 20:31. Juan 20:31. Este es el pasaje clave para entender el evangelio de Juan. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Juan escribió todo su libro para que pudiéramos creer, para que creamos que Jesús es el Cristo y para que tengamos vida en su nombre. Y esa es la única respuesta salvadora a estas buenas nuevas. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos de ellos, ¿sí? A Dios, hacia Dios. Debemos creer que en Jesucristo, debemos creer en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Bueno, estos 4 elementos pueden enseñarse de cualquier pasaje de la Escritura, conectarse con la vida diaria. Obviamente hemos pasado estos 4 elementos muchas veces, pero esta vez yo he usado diferentes pasajes para mostrarles que la esencia del evangelio podemos encontrar a lo largo de las escrituras. En todos los pasajes es Dios, hombre, Cristo, respuesta. Esa es la esencia del evangelio, que más bien yo debo decir que podemos encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis en todas las escrituras. Entonces, aquí tenemos una pregunta. ¿Quién debe evangelizar? ¿Quién debe evangelizar? Bueno, y esta pregunta no es difícil de contestar. Todo el que recibe el Espíritu debe evangelizar. Hechos 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos los que reciban el Espíritu Santo deben ser testigos de él, ¿sí? ¿Y quién recibe el Espíritu Santo? Todos los que confían en Cristo verdaderamente. ¿Sí? Todos ellos reciben el Espíritu Santo y sabemos eso por causa de lo que Efesios 1:13 nos dice. Efesios 1:13. Mira lo que dice aquí. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu de la promesa. Todos los que han creído en él por la salvación han sido sellados en él con el Espíritu de la promesa. Qué bueno. La siguiente pregunta, ¿a quién podemos evangelizar? O más bien, ¿a quién debemos evangelizar? Aquí yo quiero animarles que escriban entre 3 a 5 personas que ustedes puedan priorizar o dar prioridad en oración para evangelizar. Bueno, aquí tenemos espacios que pueden llenar. Y aquí está una cita del libro 9 Marcas. He aquí un ejercicio. Escriba a todos los no cristianos con los que usted haya hablado en la última semana. ¿A cuáles de ellos probablemente verá nuevamente?
que sea una prioridad compartir el evangelio con ellos. Entonces, si ustedes han compartido el evangelio con alguien y van a tener la oportunidad de verles de nuevo, si quieren poner su nombre ahí, o puede ser una persona con que no has tenido la oportunidad de compartir el evangelio, pero tú sabes que tú quieres hacerles una prioridad para evangelizar. Bueno, pueden llenar ese espacio. Pero eso es como el mapa de oikos que hicimos hace algunas conferencias. Queremos poner la prioridad de ser personas que están evangelizando. Entonces, si tienen personas que pueden poner ahí, eso sería un buen ejercicio. Y ahora aquí está la siguiente pregunta. ¿Por qué no evangelizamos? ¿Por qué no evangelizamos? ¿Cuáles son obstáculos para evangelizar? Bueno, a mí me gustaría que ustedes tomen un momento ahí en los grupos para discutir cuáles son los obstáculos que se le presentan a ustedes para evangelizar. ¿Cuáles son los estorbos, las dificultades, los obstáculos que tienen en el evangelismo? Hay que tomar unos momentos para discutir esos obstáculos. Y luego yo quiero leerles esta cita. El evangelismo presenta un problema de comunicación. Queremos decirles a las personas acerca de la amorosa gracia del Padre que ha entregado a su Hijo para hacernos sus hijos. Pero los evangelistas son vistos como personas cortas de vista, fanáticos, moralistas, excéntricos que infringen en los otros derechos civiles. ¿Quién quiere ser barnizado con este cepillo? Eso fue una cita de Colin Marshall, Grupo de Crecimiento. Yo uso esa cita para recordarnos de algo importante. El evangelio es ofensivo. El evangelio es ofensivo. Bueno, nosotros no debemos ser ofensivos en nuestra manera de vivir o nuestra manera de presentar el evangelio. Pero sabemos que la ofensa del evangelio es inevitable. Por ejemplo, mira aquí en Juan 15. Juan 15. Juan 15. Que dice lo siguiente. Juan 15, 18 al 20. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Es inevitable si predicamos el evangelio fielmente que vamos a ser objetos de persecución. Vamos a ser perseguidos por Cristo. Él nos ha prometido. Mark Dever dijo en el libro La Iglesia Deliberada, el evangelio es inherentemente y irreductiblemente confrontativo. Nuevamente corta nuestra percepción de justicia y autosuficiencia, demandando que abandonemos nuestro apreciado pecado y confiemos en alguien más para que nos justifique. Y eso es ofensivo a nuestro orgullo. Por eso vemos diferentes tipos de reacciones cuando compartimos el evangelio con diferentes personas. A veces ellos tienen reacciones violentas. Y la tentación de evitar la ofensa al evitar el evangelio es común. Obviamente vemos incluso en el mismo Pedro. En el mismo Pedro, ustedes van a recordar en Gálatas 2, Gálatas 2, cuando Pablo tuvo que reclamarle a Pedro en frente de todos. Mira lo que dice aquí Gálatas 2, 11 a 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? El mismo Pedro evitó la ofensa del evangelio porque él temía los de la circuncisión que estaban en camino de llegar ahí a Antioquía.
Afortunadamente, el éxito del evangelismo no depende de evitar la ofensa. Mira lo que dice aquí en 2 de Corintios 2. 2 de Corintios 2. 2 de Corintios 2. Pero gracias a Dios, versículo 14, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte, para otros olor de vida, para vida, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Bueno, como dice Mark Dever en el libro 9 Marcas, no podemos finalmente juzgar lo que hacemos correctamente en el evangelismo por la respuesta inmediata que vemos. Es importante entender esta verdad. Como cristianos debemos saber que aun si somos fieles en hablar del evangelio, las personas pueden no responder. Su falta de aceptación del evangelio no necesariamente significa que estemos equivocados en cómo hemos presentado el evangelio. Obviamente podemos ver esto en muchas partes del Nuevo Testamento, en que el evangelio fue predicado fielmente, pero la gente respondió de una manera equivocada. Ellos no querían arrepentirse de su pecado. A veces ellos respondieron de una manera violenta. Y eso no fue por causa de un error en la presentación del evangelio, eso fue por su pecado y su dureza del corazón de no querer arrepentirse. No debemos evitar la ofensa del evangelio, debemos predicar el evangelio fielmente, pero eso no significa que siempre vamos a ver la respuesta que queremos. Muchas veces vamos a verles a ellos rechazando el evangelio. Pero Pablo dice, de la misma manera, el evangelio está cumpliendo con el propósito, con su propósito, porque mire lo que dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierdan. Para unos olor de muerte, y para otros olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Bueno, los que rechazan el evangelio, ellos van a enfrentar el santo juicio de Dios, y para los que reciben el evangelio, ellos van a recibir el perdón. Pero no estamos perdiendo, no nos hemos equivocado si ellos no responden positivamente a la predicación del evangelio. Si predicamos el evangelio fielmente, podemos poner los resultados en las manos de Dios, y el evangelio está obrando, y podemos tener eso por seguro. Por último, plantamos la semilla, el crecimiento es enteramente de Dios. Yo solo quiero leer dos pasajes que deben librarnos de un sentido o un sentimiento falso de la culpa, ¿sí? No tenemos que pensar, bueno, si yo no tengo los resultados, eso significa que yo he hecho algo mal. Mira lo que Pablo dice aquí. 1 Corintios 3, 6 a 9. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bueno, y dice también 2 de Tesalonicenses 2, 13 a 15. 2 de Tesalonicenses 2, 13 a 15. Lo siguiente. Perdón, estoy buscando el pasaje. Aquí está. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta,
nuestra. Bueno, mira esto. Es Dios que usa nuestra predicación del evangelio para dar vida a los oyentes, no nosotros mismos. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio. Solo Él puede llamar a través de nuestro evangelio. Podemos dar un llamado externo, pero Él tiene que usar la palabra de Dios a través de nuestra predicación para dar el llamado interno, para que la persona se arrepienta y crea en Cristo. Aunque en la providencia de Dios nuestra vida puede fertilizarse o endurecer el suelo. Eso es decir, mira aquí en Tito. Tito 2, 7 a 10. Tito 2, 7 a 10. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Bueno, nuestras vidas deben ser ejemplares. Debemos dar evidencia del evangelio de nuestras vidas y no ser una piedra de tropiezo por causa de nuestras vidas cuando estamos predicando el evangelio. Porque es posible predicar el evangelio y no vivir el evangelio y dar estorbo a otra persona a quien hemos predicado el evangelio. Porque no estamos viviendo lo que predicamos. Debemos perseguir o debemos buscar de siempre hacer lo que Tito nos da, o Pablo nos da aquí en Tito 2:10. Debemos adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Para que, mira lo que Mateo 5:16 nos dice, un pasaje bien conocido. Mateo 5:16, que dice lo siguiente: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos vivir lo que predicamos para que nuestras vidas no sean un estorbo, un obstáculo de creer el evangelio a los que estamos predicando. ¿De qué manera a nosotros como grupo, o de qué manera nosotros como grupo podemos animar, empoderar, enriquecer y expandir nuestro evangelismo? Bueno, como grupo de pastores podemos hacer rendición de cuentas, podemos servir como ejemplos de unos a otros, podemos orar mutuamente los unos por los otros, tener comunión, compañerismo, entrenamiento como estamos haciendo ahora, grupos objetivos de personas. Podemos celebrar, debemos celebrar la nueva vida cuando alguno de nosotros tiene la oportunidad de compartir el evangelio con alguien y ellos reciben el evangelio. Debemos celebrar eso como grupo. Podemos usar la estrategia bíblica que hemos estado aprendiendo y otros ejemplos sobre cómo un grupo puede crecer en el evangelismo mucho más que individualmente. Bueno, quizás ustedes pueden pensar en otras maneras, como nosotros como grupo de pastores que están aprendiendo juntos, podemos animarlos los unos a los otros, empoderarlos unos a otros, enriquecerlos unos a otros y expandir nuestro evangelismo. Entonces sería bueno para ustedes pensar también en cómo podemos servir mutuamente los unos a los otros de esa manera. Pero yo quiero enfatizar de nuevo, mis amados hermanos, que el evangelismo, predicando el verdadero evangelio, es una marca de una iglesia saludable. Entonces debemos comprometernos individualmente y como iglesias de involucrarnos en esta obra del Señor, de evangelizar y predicar el evangelio, porque es urgente esta misión. Hay miles que están muriendo sin Cristo y también Cristo merece la gloria de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Entonces debemos comprometernos
al evangelismo. Y esto sea para que Cristo reciba la gloria que solo Él merece a través de nuestras iglesias. Mis amados hermanos, muchísimas gracias y ojalá esta lección haya sido de gran bendición para ustedes, como ha sido para mí. Y estoy orando para que tengamos iglesias saludables dedicadas al evangelismo. Amén.